La próxima tarjeta es la tarjeta número 15. Esta es would have. Básicamente esta tarjeta significa hubiera. Would have. Se puede decir would have y se puede decir con contracción would have. Would have. Would have, would have. ¿Cómo funciona? Funciona con los verbos pero con el pasado en participio. Entonces es así. Yo, cualquier persona, I, you, we, they, he, she, it, yo hubiera enviado, porque es el verbo en rosado en pasado participio. Yo hubiera enviado se dice entonces I would have sent. Ella hubiera enviado. She would have sent. Hubiera enviado si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una computadora. It would have sent. It would have sent. Entonces cambiemos ahora de verbo. Este es el verbo mostrar, to show. Entonces el pasado participio de to show es rosado. Entonces así es como se dice, tú hubieras mostrado. You would have shown. You would have shown. You would have shown. Así se dice que no. Yo no hubiera mostrado. I wouldn't have shown. I wouldn't have shown. Y así es como se hace la pregunta. Con la pregunta es más complicado porque separamos el would y el have. Los separamos, entonces tenemos que decir would, pronombre, después have y después el verbo en participio. Entonces sería, hubieras tú mostrado, shown, would you have shown. Este es más difícil. Hubiera él mostrado, would he have shown. Entonces recuérdense, decimos would, después el pronombre, después have y después el verbo en participio. Cambiemos de verbo. Este es el verbo sentarse. ¿Y cómo es el pasado participio de sentarse? Sat. Sat. Entonces sería, ¿te hubieras tú sentado? ¿Te hubieras tú sentado? Would you have sat? ¿Se hubieran ellos sentado? Would they have sat? Este es más difícil. Entonces, y para decir que no es con wouldn't. La pregunta en negativo sería entonces con wouldn't. ¿No te hubieras tú sentado? Wouldn't you have sat? Cambiemos el verbo. Este es el verbo dormir. El participio entonces del verbo dormir es slept. ¿No hubieran ellos dormido? Wouldn't they have? Wouldn't they have slept? Wouldn't they have slept? Entonces ahora, este es el verbo hablar, speak. El pasado participio de speak es spoken. Entonces, así es como se dice. Tú hubieras hablado. You would have spoken. Él hubiera hablado. He would have spoken. Spoken. Así decimos que no. Tú no hubieras hablado. You wouldn't have spoken. Él hubiera hablado. He would have spoken. Él no hubiera hablado. He wouldn't have spoken. ¿Hubieras tú hablado? Would you have spoken? ¿Hubiera él hablado? Would he have spoken? Y así es como se utiliza la carta número 15. Hubiera.